la primera máquina sincrónica que vamos a ver es el generador. Generador síncrono. Esta máquina es similar a la de continua, ¿verdad? Y es la que se usa en las centrales de generación de energía. Y también la que tenemos en el auto. El alternador es una máquina de este tipo, ¿está? Es un generador sincrónico. Vamos a ver por qué se llama sincrónico después. ¿Cómo puede ser esta máquina? Bueno, acá tenemos un diseño donde tenemos una máquina tetrapolar. Parecida a la de continua, ¿verdad? Muy parecida. Lo que pasa es que sabíamos que la máquina de corriente de continua generaba corriente alterna y que era el colector el que la rectificaba, ¿sí? Entonces acá, en lugar de tener un colector, que es el que rectifica la corriente, lo que tenemos es dos anillos rosantes. Dos anillos. Entonces, sobre esos dos anillos rosa las escobillas. Entonces, por eso tenemos una corriente alterna. Ni más ni menos. Es la máquina de corriente continua que en lugar de tener el colector, que era el rectificador mecánico, ahora hay dos anillos rosantes. Ese esquema similar al de la máquina de continua, el inducido es giratorio. ¿Está bien? El inducido es giratorio. El corte de esta máquina, este es un corte esquemático. Ahí vemos los polos, cómo se produce el campo magnético y los anillos rosantes que rozan los dos anillos. Las escobillas, perdón. Ese esquema de construcción de alternadores sincrónicos también puede ser este otro, donde, fíjense si se alcanza a notar, acá tenemos un polo norte y un polo sur en la pieza que gira ahora. ¿Está? Y el inducido es la parte estática. Esa es la parte estática. Este rotor se llama de polos salientes. También los hay de rotor liso. Pero en este esquema, donde el inducido es fijo, ahí ven las patas ustedes, es más conveniente porque la corriente alterna que generamos la podemos obtener a partir de conexiones fijas. En cambio acá era a partir de conexiones móviles. ¿Está bien? Eso, si es alta tensión o una alta intensidad de corriente, es una ventaja, porque acá el chisporroteo y el arco eléctrico es bastante grande, si fuera de alta tensión. Bien, ¿cómo es el tema de la frecuencia? Bueno, la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que yo genero por segundo, nosotros si tenemos una máquina de un par de polos, voy a tener en un giro completo, voy a tener un periodo, digamos, una frecuencia determinada. Pero si agrego otro par de polos, bueno, en ese giro de la máquina, esa vuelta completa, voy a tener dos ciclos. ¿Está bien? O sea que la frecuencia se duplicó. Quiere decir que la frecuencia va a depender de los pares de polos. ¿Está bien? Tengo más pares de polos, genero más ciclos. Y también la frecuencia va a depender del número de vueltas. ¿Por qué? Y porque eso fue, esto que yo hice acá, fue en una vuelta. Pero si hago n vueltas, ¿sí? N vueltas, y voy a tener n cantidad de ciclos. Entonces quiere decir que también esto depende de las revoluciones, P por N.
Si las revoluciones se expresan por minuto, ¿sí? Como la frecuencia está expresada en hercios, que es 1 sobre segundos, entonces para convertir eso dividido por 60. 60 segundos es un minuto. ¿Está claro? Entonces, de allí surge la expresión de la frecuencia de la onda de corriente alterna que yo genero. Si yo quiero, por ejemplo, obtener, como es en la Argentina, una frecuencia de 50 hercios, bueno, y la máquina es de un par de polos, ¿sí? La velocidad a la que va a tener que girar esa máquina será de 60 por 50 dividido 1. O sea, tendrá que girar a 3000 RPM. ¿Sí? Como ejemplo. Y si la máquina fuera de 128 polos, supongamos, bueno, va a tener que girar a 3000 dividido 128. ¿Cuánto da eso? A ver si lo pueden calcular. $23,44. Bueno, 23,5 RPM. Es una máquina lenta, una cantidad de polos enorme. Generalmente las máquinas lentas son de longitud axial corta y son de gran diámetro. Es muy baja, claro, pero para que vean el ejemplo. Entonces, dependiendo de la cantidad de polos que tenga la máquina, es la velocidad que va a desarrollar, porque la frecuencia es un parámetro constante, ¿tá? Del sistema. Nosotros en el mundo tenemos dos frecuencias, 50 hercios y 60. ¿Sí? Nosotros en la Argentina hemos adoptado los 50 hercios. Los 60 lo tienen países como Estados Unidos y Canadá. Bueno, acá tienen el aspecto exterior de un rotor de polos salientes. En el laboratorio después también pueden ver uno que está puesto sobre un mesón, no largo. Acá ven una jaula de amortiguamiento y acá un devanado del polo. Un devanado del polo. En el caso del rotor de polos salientes, por esta bobina nosotros lo que tenemos que hacer es hacer circular una corriente continua para generar el campo magnético, los polos norte y sur. Acá, por ejemplo, tienen el aspecto de uno tetrapolar. Tetrapolar. Ahí tienen los conductores que van puestos dentro de la ranura. La ranura se aísla, tiene un material aislante que es prespan, y dentro de ese prespan es donde se coloca la bobina, y luego se coloca una cuña que es de un material duro que es Pertinax. Así se arma la bobina, dejando unos canales que son canales de ventilación para que, digamos, cuando está circulando corriente tenga alguna disipación. Este sería el devanado inductor. Acá esos dos anillos colectores que ven ahí roza la corriente, digamos, rozan las escobillas por donde ingresa la corriente continua. En una de las escobillas tienen el polo positivo y en la otra tienen el polo negativo. Con eso ingresa corriente que alimenta a los polos y produce el campo magnético para que barra los conductores del estator. Profe, usted al principio dijo que teníamos dos anillos rozantes que reemplazaban a qué en la máquina continua. El colector. Al colector. Y acá tienen un esquema de la excitación. Esos son los dos anillos donde rozan las escobillas, que traen una el polo positivo y la otra el polo negativo. Esa maquinita que ven allí es una máquina de corriente continua. O sea, la corriente continua que yo necesito
para producir los campos magnéticos proviene de otra máquina de corriente continua que se llama excitatriz. Y en este caso está conectada en derivación. Con ese rheóstato regulo la FEM de excitación. ¿Un generador? Y con eso... ¿Suele estar conectada a la red directamente? No, la excitatriz está conectada sobre el mismo eje del generador. Porque a la excitatriz hay que entregarle un momento mecánico, un par motor, y ese par motor se lo entrega a la misma máquina que se lo entrega al alternador. Esa máquina es la turbina, que puede ser hidráulica, de vapor, de gas. Entonces, esa corriente continua la puedo regular a través de este rheóstato y regulo la excitación. Así lo vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Los anillos colectores son estos dos. Y bueno, cuando esto gira a través del motor primario, la corriente de excitación alimenta y produce los polos, norte-sur, que al estar girando van a barrer los conductores del estator y en ellos van a inducir una FEM alterna. Esa FEM alternada, con la fórmula de Bouguereau, es 444, la frecuencia, el flujo, el número de espiras, y ahora aparece una constante K que tiene que ver porque la máquina no es estática, es una máquina dinámica. Nosotros en el transformador, la fórmula de Bouguereau era sin el K, o el K valía 1, porque era una máquina estática. Ese K se llama factor de arrollamiento, ¿sí? Que incluye el factor de distribución y el factor de paso, que son menores que 1. El factor de distribución significa que si este es el polo, como lo están viendo ahí, no barre, no induce FEM en todos los conductores al mismo tiempo, sino que hay conductores que están pasando o están produciendo FEM y otros no. ¿Entienden? Todos los conductores del inducido no producen FEM al mismo tiempo. Van produciendo FEM a medida que la barre el campo. Entonces por eso aparece un factor de distribución del devanado. Y el otro factor, el factor de paso, tiene que ver con, digamos, cómo está hecho el bobinado. ¿Por qué? Y porque el bobinado puede tener, supónganse, una ranura, otra ranura, y sea de paso acortado. O bien que el paso sea diametral. Es decir, principio y fin de bobina que abarquen un diámetro. O principio y fin de bobina que abarquen una cuerda. Ese se llama paso acortado. Entonces, dependiendo de eso también, es que este factor va a ser menor que 1. Si lo comparamos con el transformador, aquí lo tenemos menor. Bien, vamos a ver ahora un tema muy importante. A ver, no tengo la filmina puesta acá. Así que lo voy a... Justo enganché uno que no. No te puedo creer. ¿Qué es esto? Bueno, disculpen, yo no he hecho nada, ¿eh? No les conté, un día estaba, que creo que había un alumno nada más acá, fue hace 15 días, estaba dando clase acá en la hotel, y sonó el WhatsApp del celular: liberen a la Jackie. No sé quién, ¿se acuerdan? Yo no tengo nada que ver, qué sé yo. ¿Cómo hacen? No tengo la más pálida idea, no sé, pero eran muchos, era un grupo. Acá, yo no sé, ahora suena la música sola. Vieron que dicen que están embrujadas, capaz que estén embrujadas, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un dibujo que está
ahí hay uno, yo lo he hecho en AutoCAD, pero no sé, no está ahora. Entonces, si quieren lo copian. Vamos a ver si entro con los tres acá. Esta sería la máquina. Bueno, principio y fin. Principio y fin. Principio y fin. Esa sería una máquina trifásica, que la voy a conectar en estrella. Y voy a considerar que es un motor, porque en realidad, como es reversible, es lo mismo. Pero me conviene para la explicación hacerlo así. Igual proviene de un generador. Está conectado en estrella. Esta es la impedancia A, esta es la impedancia B y esta es la impedancia C. Yo lo voy a hacer una vez nada más a eso, porque las tres instantes son distantes nada más, pero es la misma máquina. Las impedancias son iguales porque el número de espiras, el número en la sección del alambre son iguales. Entonces, en un primer instante, la corriente va a ingresar por U, ¿verdad? Va a ingresar por U y va a salir por X. Pero a su vez, va a ingresar por X, perdón, por Y, y va a salir por B. Y va a ingresar por Z y va a salir por W. ¿Está bien? Bueno, entonces, estas corrientes producen un campo magnético acá, ¿sí? Que por la regla de la mano derecha, nosotros tenemos esto, que pueden suponerse agrupadas en una sola línea de campo, ¿verdad? Las tres, acá sí. ¿Está bien? Entonces, el plano de la espira UX produce un campo magnético que tiene este sentido, y este será el θ U, perpendicular al plano de la espira. Y perpendicular al plano de la espira WZ voy a tener un campo magnético que va a ser hacia arriba y perpendicular, o sea, acá. θ W es la mitad de θ U, porque lo produce la mitad de la corriente. Θ es N por I. Entonces, si es la mitad, el θ es la mitad. Y en el caso de BI, lo tengo acá. Este es el θ B. La suma de ambos me va a dar un campo resultante acá, y la suma de todo me va a dar esto. ¿Está bien? Ese campo, vamos a ver cuánto vale. El θ resultante vale el θ U más el θ W o θ B sobre 2, y la proyección tenemos que ver cuánto vale. Este ángulo, acá, este es perpendicular a este lado, y este es perpendicular a este lado. Entonces, entre este lado, acá, nosotros tenemos 60 grados. 60 grados, entonces acá tenemos 60 grados también. Entonces sería el coseno de 60.
tita W es lo mismo por el coseno de 60. Entonces, sería, a ver, la perpendicular sí, está bien. Entonces sería que el tita resultante es el tita máximo, le voy a poner ahora, más 2 veces el tita máximo sobre 2 por el coseno de 60. Este con este se me va y el tita resultante me va a quedar que el tita máximo 1,5 veces el tita máximo, porque el coseno de 60 es 0,5. El campo resultante, ese tita R, es 1,5 veces el tita máximo, ¿sí? Y tiene ese sentido. En otro instante, el que he dibujado acá, me voy a correr un poquito. En otro instante, que no tengo tiza, si alguien un poquito me hace la gauchada, unas 2 por lo menos. Wow. Acá. Recordemos que este ángulo son 120 grados. 120 acá. O sea que acá tenemos 60 y acá tenemos 60. ¿Está? Y el mismo análisis lo podemos hacer por el otro lado. Entonces la perpendicular a este y la perpendicular a este, acá también serían los 60. Para que saquen la interpretación. No lo quiero hacer allá pues pero ustedes después lo pueden hacer. Gracias, hijo. Entonces ahora, gracias. Ahora, en el esquema, lo voy a hacer acá. Yo había hecho el instante en que estos instantes, si ustedes recuerdan, ¿de dónde vienen? Y cuando nosotros vimos la corriente alterna trifásica, a ver, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 30, 60, 90, entonces acá, a ver si... ahora, gracias a las tizas que trajo el flaco, todo está... Ahí está. Esa sería una fase. Y esta sería la otra. Muchas gracias, jóvenes. Ahí tienen. Esas serían entonces las 3 fases de la trifase. Entonces yo estoy diciendo, primer instante, el máximo está entrando por R, ahora lo voy a hacer por S. Entonces la corriente va a ingresar por B ahora y va a salir por U
y va a salir por W. Entonces va a entrar por B, no se confundan, es este, y va a salir por I. En ese instante. Y va a entrar por X y va a salir por U. Y va a entrar por Z y va a salir por W. Entonces, acá se genera un campo y acá se genera este otro. Entonces, perpendicularmente a BI, yo voy a tener el campo máximo θ B. 90 grados, acá voy a tener θ U y la mitad, porque lo produce la mitad de la corriente. Y 90 grados con respecto a WZ, voy a tener θ W. Entonces, la suma me dará el θ resultante. θ resultante va a estar ahí, que es 1,5 veces el θ máximo. ¿Se ve? Bueno. Y acá en el tercer instante